vamos a acotar y a cortar una pieza. También hacer alguna transformación como cambio de plano. Tenemos una pieza en alzado que tiene esta forma de trapecio. Es una forma simétrica. Dibujamos el eje de simetría mediante segmentos alternos mayores y menores. Y ahora vamos a dibujar, por ejemplo, un entrante en la pieza, que entra, por ejemplo, ortogonal, pues hasta aquí. Ponerlo ortogonal. Entonces tenemos que aquí va a entrar un cilindro hueco. Dibujamos la pieza en planta. Vamos la línea de tierra y la pieza en planta. Bueno, proyecto este punto hasta la mitad y hago aquí una especie de figura parecida a una cubierta de un tejado. Entonces traigo ese punto y ahora la circunferencia va a tener este tamaño. Vamos a hacer, por ejemplo, el diámetro es este. Eso quiere decir que es el que tengo que poner aquí en la elipse en verdadera magnitud. Vamos a hacer, por ejemplo, que venga desde aquí hasta aquí. Bueno, podría ser algo mayor, por ejemplo, así. Proyecto este punto, me cae aquí, y este vamos a hacer que sea tangente a la base. Entonces tenemos que el cilindro penetra y hace que la elipse venga hasta aquí y salga de aquí, del centro. O sea que la elipse la tenemos, el eje de la elipse, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, el centro, que venga por aquí. Lo mismo este eje por aquí. Y ahora el punto medio entre esto y esto, pues puede ser, por ejemplo, aquí. Eso quiere decir que la elipse sale de aquí, llega hasta aquí y pasa por estos dos puntos. Por tanto, dibujamos la elipse, que es la sección del cilindro que viene por aquí. Y ahora a partir de aquí, como se ve, es continua. Lo mismo viene por aquí, sale tangente de ese punto y viene por aquí. Bueno, tenemos entonces ya la curva elíptica y vamos a calcular una proyección en verdadera forma. Sabemos que las proyecciones de la elipse, una es esta, entonces nos define el diámetro menor, y el diámetro mayor lógicamente coincide con esto. O sea que este diámetro corresponde a esto, ya que es una circunferencia. Bueno, vamos a hacer también el perfil. La figura no hace falta dibujarla en el espacio, es obvia, pero bueno, vamos a dibujar también aquí en el espacio como sería. Tenemos simplemente el triángulo este, luego la cara lateral, tenemos el triángulo este, vamos a ponerlo por aquí ya que es una cara oblicua, y tenemos la entrada de forma de circunferencia, que es una elipse, y entra, lógicamente aquí ya intercepta a la base, provocando ahí el corte elíptico. Bueno, pues esa sería la figura en 3D. Todo esto es discontinuo porque está detrás, mientras que esto es continuo, lo que se ve por delante. Entonces tenemos el cilindro oblicuo que corta según esta dirección. Entonces al proyectar, vamos a hacer el perfil, al proyectar estos puntos, proyectar también esto, haciendo centro aquí pasamos esas medidas, cogemos la altura y tenemos ya ahí centrado lo que es el perfil de la pieza. Por último proyectamos este punto y proyectamos el eje este que viene por aquí, no por la mitad sino hasta aquí, y es tangente aquí abajo y llega exactamente por aquí, correspondiente al eje mayor, tiene que coincidir con esto, llega hasta aquí y hasta aquí. Bueno, pues eso sería por supuesto discontinuo y sale el cilindro por aquí.
bueno, que así se nos queda fuera. Vamos a hacer que esto sea más así, porque aquí ni siquiera es tangente. Si no es tangente aquí tampoco puede serlo. Bueno, entonces decíamos estas discontinuas verticales a partir de los puntos del cuadrante y marcamos los ejes de la elipse, una cruz, para ver también que no coincide con el eje de simetría de la pieza. Bueno, tenemos entonces estas vistas. Vamos a hacer una última, por ejemplo, un plano paralelo a esta dirección, también ortogonal a esta. Seguimos la ortogonalidad esta. Entonces, ortogonal, un plano, ponemos nueva línea de tierra, marcamos dos segmentos para la nueva línea de tierra y proyectamos todos los puntos. Vamos a proyectarlos, por ejemplo, en color verde. Entonces proyectamos este, este y este. Entonces tenemos un triángulo que tiene por longitud esto, que la podemos poner aquí. Esta longitud la ponemos aquí. Luego en el medio pasará este punto, el medio de esto. Y ahora tenemos la arista continúa hasta este vértice aquí sobre esta línea y luego esto viene por aquí, o sea que viene por aquí, la continuación aquí detrás y así, y esto discontinuo. O sea que en realidad, para entenderlo, si doblamos el papel, el nuevo plano vertical hace que veamos este tejado que está aquí girado 90 grados. Para entenderlo de forma práctica, provoca esta pieza, donde esto lógicamente es ortogonal. Tenemos ahí las distintas aristas de esa especie de tejado. Bueno, una vez que tenemos esto, pues hay que proyectar esto, que también es perpendicular y viene por aquí. Y tenemos también la longitud desde aquí hasta aquí. Esta distancia la colocamos aquí. Entonces ya tenemos el eje, y vamos a hacerlo en rojo, el eje menor de la elipse, y el eje mayor que corresponde en realidad por aquí a esto, y la parte externa hasta aquí. Bueno, aquí sabemos que es una circunferencia, pero que no llega a ser tangente. Quizás nos quedó esto algo grande, fallo de dibujo, entonces no es tangente, esto queda por fuera. Y aquí es una circunferencia en verdadera forma, porque aquí lo era sobre esta cara, entonces por eso hicimos el cambio de plano, para que se vea ahí la circunferencia. Entonces, dibujamos los ejes y podemos acotar las distintas distancias. Vamos a utilizar, por ejemplo, el verde para acotar. Entonces podríamos dejar aquí una línea, aquí un desfase, un hueco, y marcamos aquí si queremos flechas o si queremos líneas a 45 grados. Ponemos los números así, vamos a poner siempre el mismo, 7. Por ejemplo, podríamos acotar, se puede acotar así o también así en este caso. Entonces tendríamos aquí el número, se pone de esta manera. Para leer así el papel, las verticales se pone para leer así. Aquí una línea a 45 grados con cierto grosor. Aquí podemos acotar la distancia, transformar esto en un eje continuo y poner aquí el número que sea. Pongo en todo 7. Entonces tenemos ya la distancia hasta esto. Aquí puedo acotar el diámetro. Si quiero lo acoto así y aquí con el símbolo de diámetro. Entonces no tengo que hacer la flecha completa. Diámetro el que sea, aunque ponga 7. Bueno, tengo luego la anchura esta, que si quiero la acoto aquí. Esto lo continúo un poco, siempre centrado el número. Entonces tengo esto, ahora puedo acotar aquí esta medida. Lo pongo en el centro también. Entonces tengo la circunferencia, tengo la altura, tengo esta longitud, tengo el cuadrado. Y podría acotar pues el ángulo este con el que entra. Acotar si quisiera transformar esto en línea continua y marcar aquí el ángulo. Entonces pongo encima el que sea, 30 grados, para leer, por ejemplo, así en horizontal, bien. Bueno, tengo entonces el detalle del eje, el ángulo que forma el eje. También podría acotar esto. La verdad que teniendo esto, teniendo la altura y esto no es necesario, pero si no tuviéramos alguna de estas medidas, pues podría acotar. Siempre que se coge una del dibujo y la prolongación de una y otra.
Podría, por ejemplo, acotar esto. Entonces cojo una línea del dibujo y la prolongación de otra. Entonces pongo el ángulo, el que sea, por ejemplo 110 o voy a poner 7 grados, aunque sé que lógicamente es sobre 120 por ahí. Bueno, habría que comprobar a ver si falta alguna. Vamos por último a hacer una sección, ya que tenemos aquí el eje de la elipse. Entonces transformo esto en un plano de sección. Y como nada tiene que ver con este alzado, entonces no pondría la cota aquí, la pondría por ejemplo aquí. La distancia esta pues se podría poner aquí. Entonces, como corresponde a un alzado, quitaría esa cota y marco aquí la línea. Ahora pongo flechas mayores que pueden ir o bien aquí o bien aquí. Interrumpo el dibujo ahí, que la flecha es más importante, para indicar que ahí se está haciendo un corte. Entonces el corte consiste en mostrar lo que aparece detrás del plano de corte. O sea, quito esto y que se vería desde aquí. Entonces lo voy a poner aquí directamente arriba. Esto lo continuaría mejor completo, pero si no tendría que poner solo, entonces esto lo traería hasta aquí. Entonces represento toda la pieza al completo, entonces es la misma pieza, con la misma pendiente, esto igual pendiente, y ahora resulta que está cortando por aquí, proyecto este punto y cae aquí. Entonces eso es lo que debe aparecer cortado, ya que el tejado, por decirlo así, se ve este trozo de tejado. Todo lo demás está seccionado, este punto corresponde a este y viene hasta aquí. Entonces, como el corte le he quitado esto y es un giro a 90 grados, aquí el rayado lo represento mediante líneas a 45 grados, que no tienen por qué coincidir con esta. Esto puse un ángulo cualquiera, pero bueno, lógicamente esto tampoco es 30, 30 sería menos que esto. Entonces, bueno, esta sería la forma de indicar la sección. La sección, que es la zona rayada, y el corte, que es todo completo, lo que se vería detrás de la sección. La sección es solo esto, como digamos la intersección del plano con la figura, y el corte es lo que se ve detrás, que es todo esto. Bueno, entonces tendríamos ya completa la figura con una acotación, tendríamos también un corte mostrado ahí, aquí se pondrían las letras A, y entonces ahí arriba se pondría A-A con la escala que se hace, que en este caso es 1-1. 1-1 si la pieza es así, tal y como está aquí. Ahora si por ejemplo la pieza es así de pequeñita, en realidad se pone la escala respecto al dibujo original, no la escala respecto al corte, porque el corte debe ser de la misma escala. Entonces, si la pieza es 4 veces más pequeña, pues entonces iría la escala 4 veces mayor. 4 partido 1, que quiere decir que respecto al objeto original sería este, pues tenemos que sería 4 veces mayor que este objeto. Bueno, pues eso sería entonces las vistas de la pieza, una perspectiva, un cambio de plano, un corte y acotación. Un estudio bastante completo de una pieza.